¿Qué tal? Buen día. Voy a hablarles sobre los elementos fundamentales que conforman la arquitectura de computadoras. Somos estudiantes del doctorado en sistemas computacionales de la Universidad del Sur en la materia de seminario de programación de computadoras. Los integrantes del equipo son Avendaño Cortés Isaías y Susana Mónica Román Nájera. El contenido de la presentación que ahora voy a mostrarles está organizada de la siguiente forma. Primeramente, hablaré sobre una pequeña definición de la arquitectura de computadoras. Mencionaré los tipos de arquitectura más importantes y visualizaremos la organización interna de una computadora. Determinaríamos y hablaríamos sobre los elementos básicos de la arquitectura de computadoras y finalmente los módulos. ¿Qué es entonces una arquitectura de computadora? Puede definirse como un diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema que conforma una computadora, o también puede verse como el modelo y la descripción funcional de una. Los tipos de arquitecturas podemos tipificarlos o podemos clasificarlos desde varias perspectivas. En esta presentación primero hablaríamos de las arquitecturas conocidas como clásicas. La primera de ellas es la arquitectura von Neumann. Esta arquitectura tiene definido un conjunto de elementos que precisamente marcan la forma en que los diferentes elementos que la integran se comunican. Los elementos que está conformada la arquitectura von Neumann son la unidad central de proceso, la memoria, una memoria única y los buses únicos de control, direcciones y datos, y además esta arquitectura presenta el concepto de programa almacenado precisamente en función de la memoria única. Tiene una cualidad, esta arquitectura fue presentada precisamente por la modularidad y los elementos simples y sencillos, pero tiene o presentó algunas desventajas. Una de ellas es precisamente importantísima, que es que los buses de datos y de direcciones, siendo únicos, se convierten en un cuello de botella, prácticamente eliminando la posibilidad del cómputo en paralelo. Ok. Otra arquitectura también llamada clásica es la arquitectura Harvard. Esta surgió en la universidad con su mismo nombre y al igual que la arquitectura von Neumann anteriormente descrita, el programa se almacena como un código numérico en la memoria, pero a diferencia de la arquitectura von Neumann, está dividida la memoria en memoria de instrucciones y memoria de datos. Eso permite un acceso separado y simultáneo de las memorias, usado principalmente en dispositivos como DSPs, y las instrucciones y los datos se almacenan en cachés separados. Esta arquitectura surge un poquito después de la arquitectura von Neumann, intentando corregir el cuello de botella que se presenta en la arquitectura de von Neumann. Otro tipo de arquitectura también es la conocida como arquitectura segmentada. Esta se le conoce también como segmentación de cauce. Se realiza paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción del mismo tiempo y precisamente trata de resolver el inconveniente de la ejecución de instrucciones secuenciales. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientes y se dividen entre ellas el procesamiento de las instrucciones. Otro tipo de arquitectura también es las arquitecturas multiprocesamiento. Se dice que este tipo de arquitecturas son empleadas para cómputo especial, es decir, para cómputo en paralelo o para la ejecución de programas especiales o de propósito específico. Por ejemplo, en flujos de multimedia o en computadoras o en supercomputadoras. Un ejemplo de esta arquitectura es el que se visualiza en la imagen, que corresponde precisamente a un
una arquitectura SIMO que es ocupada. Ahora bien, podemos también determinar otro tipo de arquitectura en función del juego de instrucciones que éstas trabajan o que procesan. Básicamente tenemos dos, la CISC y la RISC, y que cabe destacar que en el caso de la CISC surge o se desarrolla junto con las arquitecturas de Newman y Harvard, y en el caso de la RISC surge con el propósito de mejorar el funcionamiento de las arquitecturas clásicas. ¿Cuáles son de las características más relevantes de ambas arquitecturas? En el caso de la CISC, está definido un conjunto complejo de instrucciones, a diferencia de la RISC, que tiene un conjunto reducido de instrucciones. En el caso de la CISC, el número de registros del CPU es limitado. En el caso de la RISC, todas las instrucciones trabajan con todos los modos de direccionamiento. Y en el caso igual del software de la arquitectura CISC, utilizan software para optimizar el funcionamiento, y la arquitectura RISC ocupa el hardware para optimizar el funcionamiento. Además de que con el advenimiento de la programación con lenguajes de alto nivel, básicamente la CISC, que utilizaba como base la programación en ensamblador, pues básicamente se debió reducido el funcionamiento a nivel software, por tanto dio entrada precisamente a la eficiencia a nivel hardware. Ejemplos de ambas arquitecturas: por una parte en CISC está el Motorola 68000 y el Zilog 780, y en el caso de las RISC, bien. Ahora, este diagrama o este esquema nos permite determinar cómo es o qué organización o cómo podemos ver la organización interna de una computadora. Básicamente, podemos modularlo, por así decirlo, y este esquema nos permite precisamente ver todas estas ramas y la dependencia, o más bien las subclasificaciones de cada uno de los elementos que integran esta computadora. Entonces, la unidad central de procesamiento está conformada básicamente de registros, de buses, una unidad aritmética lógica y la unidad de control. Y la unidad de control, a su vez, determina la lógica secuencial, los registros y decodificación que controlan precisamente las ejecuciones con la ALU, y una memoria. Bien, ahora sí, hablemos entonces de los elementos básicos que integran una arquitectura de computadoras. Estos son el procesador, las memorias, los buses y los registros. ¿Qué es entonces el procesador? Pues es el CPU, considerado el cerebro del sistema, procesa todos los datos e información, conformado por millones de transistores y componentes electrónicos de un tamaño microscópico. Un procesador básicamente tiene, utilizando una arquitectura clásica, pudiera decirse que tiene dos elementos importantísimos, que es la unidad aritmética lógica, quien es la responsable de la ejecución de las operaciones lógicas aritméticas necesarias, y la unidad de control. Esta unidad de control puede ser cableada o microprogramada. Otro elemento igual es la unidad de memoria. Principalmente está conformada por una memoria RAM, sin embargo también tiene una unidad ROM, que para almacenar programas de tipos de datos que no cambian y que deben permanecer aún precisamente apagando el dispositivo. En el caso de la memoria, pues hablar de memorias implica trabajar o estudiar más bien la forma en que estas, una subclasificación y la forma en que estos trabajan. El éxito precisamente de la ejecución rápida de muchas de las instrucciones se refiere al manejo de memoria o caché.
¿Qué son entonces las unidades o los buses, que son otro elemento también de una arquitectura? Estos permiten transportar la información entre las unidades del sistema y básicamente podemos encontrarnos a los buses de datos, los buses de direcciones y los buses de control. Los más importantes son los buses de datos y los buses de direcciones. ¿Qué sucede con los buses de datos? Precisamente determinan la ruta que conecta el CPU, la memoria y otros dispositivos de hardware a la tarjeta madre. Básicamente, nosotros podemos encontrar como representaciones de estos buses a tecnologías como la AT, la EISA y la PCI. Los buses también pueden estar organizados en bloques de 16, de 32 bits y transferir datos de 2, 4, 8 respectivamente. Bien, ¿qué sucede entonces con los buses de direcciones? Estos son un juego de cables que conectan al CPU, a la RAM y llevan direcciones de memoria. Entonces, cada byte en la RAM se asocia con un número, el cual es la dirección. Otro elemento son los registros. Estos son unidades de memoria usadas principalmente para almacenar temporalmente la información, como datos, direcciones e instrucciones, una parte fundamental a la hora de programar. Podemos decir de manera muy general que los registros se agrupan o se organizan en registros de propósito general. Un ejemplo de ellos es el EAX o acumulador, el EBX índice base, entre otros. También existen los registros de memoria, un ejemplo de ellos es el CS o código, y los registros de instrucciones EIP. Básicamente, este conjunto de instrucciones definen el funcionamiento y la manera en que una instrucción se ejecuta dentro del cómputo. Bien. Finalmente está el módulo de entrada-salida. Estos módulos están conectados con el procesador y la memoria principal y cada uno controla uno o más dispositivos externos. Existen básicamente tres técnicas principales para que esto ocurra: la entrada-salida programada, la entrada-salida mediante interrupciones y el acceso directo a memoria. Como ejemplos de dispositivos de entrada, podemos tener el teclado, el mouse y cualquier otro dispositivo que permite el acceso a la información para la generación de alguna instrucción dentro del CPU. Los dispositivos de salida pues hacen el proceso inverso, es decir, permiten visualizar o permite la generación de datos una vez procesada la información. Y existen también los dispositivos de entrada-salida que cumplen funciones de ambas funciones de entrada-salida, como las memorias extraíbles, los discos regrabables, no sé, en fin, cualquier otro dispositivo que permite precisamente la entrada y salida de datos, que es una de las funciones que tiene precisamente este módulo. Para concluir, entonces, podemos decir que la arquitectura la arquitectura de computadora se define como el diseño y la estructura fundamental para un sistema de cómputo, es decir, un modelo o una descripción. Y como ya pudimos apreciar durante la presentación, existen arquitecturas clásicas, existen arquitecturas incluso híbridas que hacen una conjunción de varias arquitecturas y que hacen posible las computadoras como ahora las tenemos y como ahora las ocupamos. La arquitectura entonces de las computadoras nos permite conocer de manera muy específica el funcionamiento de todos estos elementos que interactúan para que se haga posible la transmisión de información y la transferencia y la ejecución y el procesamiento. Existen un conjunto de instrucciones que también define la forma en que un procesador trabaja y además los ciclos de ejecución de los mismos. Agradezco la atención prestada, esperando que esta presentación haya sido de entero agrado para el asesor. Muchísimas gracias.